Lu Chuangwu apuntó con el dedo hacia el teléfono de Lin Xichin y le preguntó quién había sido el que lo llamó hace un momento. John también notó el cambio en su estado de ánimo, señalando que su expresión de repente se había puesto completamente seria. Con mucha calma, Lin Xichin reveló que la llamada había sido del director Yuan, sin dar más detalles de inmediato, pero luego soltó una noticia que los dejó a todos impactados. El vicegobernador de la Fortaleza de la Tierra de Origen venía en persona hasta el instituto para reunirse con él, y llegaría en aproximadamente media hora, tal como le habían informado. Al escuchar esas palabras, tanto Lu Chuangwu como Yuan se quedaron completamente atónitos, con sus rostros pálidos por la tremenda conmoción. Ambos exclamaron sin poder creerlo, ya que el vicegobernador era una potencia de nivel legendario que se encontraba en la cúspide absoluta de la fuerza de combate de la Tierra, estando solo por debajo de una única persona en todo el planeta. Sin verse afectado ni un poco por sus reacciones tan exageradas, Lin Xichin le dijo a Lu Chuangwu que reuniera rápidamente y resumiera todo el material relacionado con la investigación del camino del humano puro. De esa forma podrían tener un informe sólido y bien preparado para presentárselo al vicegobernador cuando llegara. Abrumados por la emoción, tanto Lu Chuangwu como Yuan comenzaron a llorar lágrimas de felicidad, sin poder contener su alegría. Yuan expresó su profunda gratitud hacia Lin Xichin, diciendo que tener a un genio como él unido a ellos era una bendición enorme. Finalmente había logrado atraer la atención de una figura tan importante hacia la investigación del humano puro, que durante años había estado tan ignorada. Lu Chuangwu estuvo completamente de acuerdo con ella, sintiendo que todos aquellos años de arduo trabajo y esfuerzo finalmente estaban dando los frutos que tanto habían esperado. Lleno de una repentina oleada de energía y entusiasmo, Lu Chuangwu llamó a Yuan, y ambos investigadores salieron corriendo por el pasillo para organizar años de datos antes de que llegara el invitado tan importante. Poco tiempo después, Yuan, Lu Chuangwu, Lin Xichin y Zeninan permanecían juntos en el patio exterior del instituto, esperando la llegada. Todos levantaron la vista hacia el cielo en el momento exacto en que Lu Chuangwu anunció que sus invitados finalmente habían llegado. Un gigantesco avión de transporte militar flotaba justo sobre ellos, levantando enormes nubes de polvo que se esparcieron por todo el lugar. 3 figuras descendieron de la aeronave con paso firme. La directora Emou Dongji escoltaba a un distinguido hombre de cabello blanco que vestía un pesado abrigo con cuello de piel, de aspecto muy elegante. Esa persona era el vicegobernador del estado de Kyushu, conocido como Jai Zhongshan. Justo a su lado se encontraba su asistente militar de confianza, el secretario Yang, que lo acompañaba a todas partes. Con una expresión severa y autoritaria, el vicegobernador Jai Zhongshan se dirigió al grupo y les dijo que estaba extremadamente interesado en su investigación sobre el camino del humano puro, pidiéndoles que entraran para discutir el tema con mayor profundidad. Ya dentro de una cómoda sala de descanso, el vicegobernador Jai Zhongshan tomó asiento en un sofá, mirando a todos con atención. Un extremadamente respetuoso Lu Chuangwu se acercó y le entregó con cuidado una carpeta que contenía los resultados de la investigación del instituto sobre el camino del humano puro, bien organizados. Mientras revisaba los documentos con rapidez, Jai Zhongshan comentó que él mismo había seguido brevemente el camino del humano puro en la época en que apareció por primera vez. Sin embargo, con el paso del tiempo lo consideró un callejón sin salida, después de ver cómo todos los genios que escogían esa ruta terminaban cayendo en la mediocridad, sin excepción. Admitió que le sorprendía mucho que, incluso después de tantos años, todavía hubiera personas investigando obstinadamente aquel camino específico, sin rendirse. Luego le devolvió los documentos al secretario Yang, y Jai Zhongshan miró directamente a Lin Xichin, Lu Chuangwu y Yuan, antes de admitir que realmente habían logrado producir resultados reales y concretos. Entonces mencionó la situación particular de Lin Xichin, señalando que, a pesar de su increíble desempeño en la zona militar y de la enorme recompensa que el culto de la planta divina había puesto sobre su cabeza, su nivel biológico oficial seguía registrado únicamente como ordinario de rango 9. Mirando fijamente a Lin Xichin a los ojos, el vicegobernador reveló su sorpresa al descubrir que el joven en realidad poseía la vitalidad física y la fuerza espiritual de un experto avanzado de rango 2, algo que no cualquiera podía notar. Al darse cuenta de que su secreto había sido expuesto sin remedio, Lin Xichin comprendió internamente que su habilidad natural de camuflaje era completamente inútil cuando se enfrentaba a alguien del imponente nivel de Jai Zhongshan.
Lu Chuang-woo y John miraron a Lin Xichin con absoluto shock en sus caras, completamente impactados al escuchar que su verdadera fuerza ya había alcanzado el nada despreciable rango avanzado 2. Sudando de manera nerviosa, Lin Xichin comprendió que había sobreestimado enormemente sus habilidades de ocultamiento y que había subestimado de forma grave los sentidos tan agudos de una potencia de nivel legendario como aquella. Jai Zhongxiang le dijo con firmeza a Lin Xichin que dejara de ocultar sus habilidades de una vez por todas. A partir de ahora, le exigió que mostrara toda su fuerza como humano puro sin reservas y que desafiara abiertamente a los mayores genios de los caminos de fusión genética y mecánico. Lo que él quería era presenciar personalmente, con sus propios ojos, el verdadero límite superior del potencial humano puro, sin trampas ni escondites. Lin Xichin explicó de manera respetuosa cuáles eran sus dudas y miedos. Dijo que solo había ocultado su verdadero poder porque le preocupaba que destacar demasiado atrajera interminables ataques por parte de los cultistas y que eso pusiera a su familia en peligro real. Jai Zhongxiang le aseguró de inmediato que, ya que él mismo le ordenaba ir con todo y mostrar su fuerza, naturalmente se encargaría de garantizar la absoluta seguridad de Lin Xichin y de toda su familia, sin excepciones. Habiendo conseguido exactamente la promesa que tanto deseaba escuchar, Lin Xichin aceptó las condiciones impuestas por el vicegobernador y le prometió que le mostraría el pico máximo de las capacidades de un humano puro. Satisfecho con el acuerdo al que habían llegado, Jai Zhongxiang se recostó tranquilamente en el sofá y le pidió al secretario Yang que obtuviera los datos de contacto de Lin Xichin y que le enviara una lista específica a su teléfono. El secretario Yang obedeció rápidamente la orden y abrió la información necesaria en su tableta electrónica. Lin Xichin revisó su teléfono y recibió un archivo titulado de manera muy directa, Lista de genios de nivel raro. Con curiosidad por saber de qué se trataba exactamente, Jai Zhongxiang le explicó que era un registro completo de los jóvenes talentos más poderosos de todo el país, limitado estrictamente a personas menores de 30 años de edad. Mientras revisaba el documento con atención, Lin Xichin observó nombres, edades y logros de combate completamente absurdos de distintos prodigios, incluyendo el de una joven de 19 años llamada Luo Qingxue, que destacaba entre todos. El vicegobernador añadió, con tono serio, que todos los que aparecían en aquella lista eran talentos que surgían una vez cada siglo y que poseían el potencial real para alcanzar el temido nivel legendario. Ellos representaban, sin duda, la principal fuerza de combate con la que contaba la Tierra para enfrentarse a la Tierra de origen. Al reconocer el nombre de Luo Qingxue en la lista, Lin Xichin se preguntó internamente si se trataría de la hermana marcial mayor de Zeninan, de quien tanto había oído hablar. Jai Zhongxiang continuó con su explicación, diciendo que casi todos esos genios habían sido enviados a la Tierra de origen para recibir un entrenamiento de élite intensivo, y eso ocurrió incluso antes de que alcanzaran la edad escolar. Esa diferencia los colocaba en una liga completamente diferente si se les comparaba con alguien como Lin Xichin, quien había crecido siguiendo una educación normal y común, sin esos privilegios. Lin Xichin se imaginó en su mente a un hombre cubierto de armadura levantando un enorme bloque de metal, junto a una genio de la mecánica vestida con una armadura de color blanco. Impulsado por esa imagen que se formó en su cabeza, le preguntó al vicegobernador Jai Zhongxiang cómo se comparaban los prodigios que él ya conocía con las élites que aparecían en la nueva lista que acababa de recibir en su teléfono. El vicegobernador Jai Zhongxiang tomó un sorbo de té con mucha calma y luego respondió sin rodeos que no había forma de compararlos, ya que se encontraban en niveles totalmente distintos. Explicó que las personas que Lin Xichin consideraba genios en ese momento no eran más que hormigas un poco más grandes, si se les medía frente a las verdaderas potencias que existían en la Tierra de origen. Jai Zhongxiang añadió que le había compartido esa lista específicamente para enseñarle a Lin Xichin que siempre hay alguien más fuerte en alguna parte, y le aconsejó que jamás limitara su mirada únicamente al mundo de la Tierra. Lin Xichin escuchó cada palabra con una concentración absoluta, absorbiendo el peso y la importancia de todo lo que se le decía. El vicegobernador reconoció que el talento actual de Lin Xichin era muy impresionante, pero le advirtió que su éxito a largo plazo dependería por completo de que mantuviera resultados constantes de ahora en adelante, sin descansar en lo que ya había logrado. Jai Zhongxiang se levantó de su asiento de manera dramática y extendió ambos brazos hacia los lados, motivando a Lin Xichin al revelarle que obtener un lugar en esa lista de élite le daría acceso a recursos evolutivos increíbles, como pocos tenían.
Recursos tan poderosos, explicó, que incluso podrían forzar la evolución de un ser de nivel ordinario hasta convertirlo en una auténtica potencia de nivel raro, saltando etapas enteras. Lleno de una fuerte determinación, Lin Sichin le aseguró con confianza al vicegobernador que trabajaría muy duro para cumplir con todas las expectativas que él había depositado en su persona. Satisfecho con esa resolución tan firme, Jae Joon-shan colocó una mano sobre el hombro de Lin Sichin y le afirmó que esperaba con muchas ansias poder observar su crecimiento en el futuro cercano. Entonces, el vicegobernador desvió su mirada hacia la chica de cabello púrpura que estaba cerca de ellos y comentó que había algo más que le resultaba extremadamente curioso acerca de Seninan. Jae Joon-shan señaló que dentro de su fisiología existía una extraña contradicción que llamaba su atención. El cuerpo de Seninan contenía genes de bestias exóticas, pero ella no estaba fusionada con ellos de ninguna manera. En cambio, estaba suprimiendo esos genes de forma activa mientras practicaba técnicas de templado sanguíneo para recorrer el difícil camino de un humano de sangre pura. Respondiendo a la curiosidad que había mostrado el vicegobernador, Lin Sichin explicó que, a pesar del increíble talento que poseía Seninan, un talento capaz de colocarla fácilmente cerca de la cima de la lista de élite, ella seguía siendo muy tímida debido al trauma psicológico que le había quedado por el acoso que sufrió durante su infancia. Jae Joon-shan comprendió su situación de forma parcial, pero aún así expresó cierta decepción con respecto al nivel actual que ella mostraba. Señaló que, aunque Seninan ya había completado el templado corporal, su fuerza seguía siendo apenas de rango ordinario 6, algo que él consideraba muy poco suficiente si se tomaba en cuenta su enorme potencial sin explotar. Aún así, la animó a que se esforzara más y luchara por conseguir un puesto en la lista de élite junto a Lin Sichin, sin rendirse en el intento. Lu Chuang-gu y Joan se quedaron completamente conmocionados al descubrir que Seninan estaba recorriendo de forma activa el extremadamente difícil camino del humano de sangre pura, y que además ya había logrado el templado corporal, algo que muy pocos conseguían. En ese momento, Emo Dong-hee dio un paso al frente y se ofreció de manera respetuosa a escoltar al vicegobernador hacia la salida del instituto. Acompañado por Emo Dong-hee y por el secretario Yang, Jae Joon-shan se giró sobre sus pies y comenzó a caminar por el pasillo para retirarse del lugar. Después de que el vicegobernador abandonara por completo las instalaciones, Lin Sichin, Seninan, Emo Dong-hee, Lu Chuang-gu y Joan se reunieron todos juntos en la sala de descanso para hablar con calma. Aprovechando que estaban en un momento privado, sin oídos ajenos, Lin Sichin y Seninan finalmente confesaron al resto del grupo los aspectos ocultos de su verdadera fuerza, esos que antes habían mantenido en secreto. Lu Chuang-gu se emocionó mucho con esa confirmación y se acercó lleno de entusiasmo hacia Seninan, sin poder contener su alegría. Se frotó las manos con expectación y sugirió que, ya que ella estaba recorriendo el camino del humano de sangre pura, debería unirse de forma oficial a su pabellón humano celestial, donde encajaría perfectamente. Antes de que Seninan pudiera siquiera procesar esa oferta tan repentina, una aterradora aura de color oscuro apareció justo detrás de Lu Chuang-gu, haciendo que el ambiente se volviera tenso. El director comenzó a sudar frío de inmediato cuando Emo Dong-hee se materializó sobre él, mirándolo con unos ojos que brillaban en rojo intenso mientras le exigía saber por qué estaba intentando reclutar a su estudiante sin su permiso. Tratando de justificar su propuesta de alguna manera, Lu Chuang-gu argumentó que el camino elegido por Seninan la convertía en la candidata perfecta para su organización y que era una oportunidad única. Emo Dong-hee le recordó con una voz fría y cortante que Seninan era su discípula personal, no una simple estudiante cualquiera a la que pudiera robarle. Sin embargo, Lu Chuang-gu respondió de inmediato preguntando si unirse al pabellón acaso le impediría a la chica seguir siendo estudiante de la directora, como si buscara un vacío legal. Cuando Emo Dong-hee insistió en que el primero debía haberle pedido permiso antes de hacer esa oferta, el obstinado Lu Chuang-gu tuvo el descaro de pedírselo directamente en ese mismo instante, sin pensarlo dos veces. Furiosa por semejante atrevimiento y falta de respeto, Emo Dong-hee agarró a Lu Chuang-gu con violencia por el cuello y arrastró al aterrorizado director fuera de la habitación, ignorando por completo sus desesperados gritos de que él no golpeaba mujeres, aunque en ese momento no importaba. Observando toda esa escena desde adentro, Joan, Lin Sichin y Seninan se quedaron sudando de forma incómoda, mientras Joan se maravillaba en voz baja de que un simple director se atreviera a actuar de manera tan arrogante frente a una directora tan poderosa como Emo Dong-hee.
Poco después, un Lu Xiangwu completamente golpeado y lleno de moretones en la cara y los brazos regresó caminando con dificultad hacia la habitación, cojeando un poco. A pesar de sus heridas y del dolor que debía sentir, tomó las manos de Seninan con emoción y le dio la bienvenida de forma oficial al pabellón humano celestial, como si nada hubiera pasado. Joan quedó impactada al ver que él había sobrevivido a la furia de Mou Dongji y además había conseguido el permiso de ella para que Seninan se uniera. Pero Lu Xiangwu simplemente desestimó el asunto con un gesto de la mano, diciéndole que los niños no debían preocuparse por asuntos de adultos porque no lo entenderían. En realidad, Mou Dongji solo aceptó permitir que Seninan se uniera al pabellón bajo una única condición muy específica. Esa condición era que Lu Xiangwu tendría que asistir a una cena formal en la residencia de la familia Yuan, en una fecha que aún no se definía. Aunque Lu Xiangwu aceptó el trato para salvar su propia vida en ese momento, internamente sentía que aquella cena sería una auténtica trampa mortal de la que quizás no saldría con vida. Cambiando el tema hacia asuntos que consideraba más importantes, Lin Xichin le preguntó a Lu Xiangwu acerca del poderoso respaldo que él le había prometido encontrarle tiempo atrás. Sentía mucha curiosidad por conocer la fuerza real de esa persona y cómo se compararía con una potencia legendaria como lo era el vicegobernador Chai Zhongxiang, a quien acababan de conocer. Lu Xiangwu comenzó a sudar de manera nerviosa y admitió con torpeza que no tenía la menor idea de cuál era su verdadero poder. Molesto por esa respuesta tan poco confiable y vaga, Lin Xichin le preguntó directamente si el director estaba jugando con él o si solo le estaba dando largas al asunto. Lu Xiangwu ya desesperado agitó las manos con rapidez y le explicó que aquella misteriosa benefactora había permanecido dormida durante muchísimo tiempo dentro de un antiguo ataúd sellado, por lo que él jamás había visto realmente de lo que ella era capaz en combate. Aún así, le aseguró que, dado que ella era la verdadera maestra del pabellón y la fundadora, su fuerza definitivamente no podía ser débil, aunque no pudiera probarlo con datos concretos. Esa revelación dejó a Lin Xichin confundido, ya que anteriormente había asumido por completo que Lu Xiangwu era el líder máximo de la organización, no un simple intermediario. Lu Xiangwu aclaró de forma torpe que él no era más que un simple arqueólogo que había excavado a la verdadera maestra del pabellón desde unas antiguas ruinas abandonadas, lo que hizo que Lin Xichin le exigiera de inmediato una explicación adecuada y sin rodeos. Lu Xiangwu explicó entonces que la verdadera maestra del pabellón era una experta suprema que provenía de una era olvidada hace muchísimo tiempo, y además era una legendaria benefactora de la humanidad. Finalmente reveló que su nombre era Chi-Chine Mou y que era conocida en todo el mundo por el imponente título de la Gran Inmortal del Amor.